Comenzamos una nueva retransmisión de Microbioscope, la ciencia de microbio en vídeo y en directo vía Periscope. Hoy hemos pedido, como otras veces, al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra que nos deje alguna de sus piezas, unas colecciones de mariposas espectaculares, algunas polillas y orugas, porque hoy vamos a hablar sobre todo de orugas y de microbios. ¿Y qué tienen que ver las orugas con los microbios? Bueno, las orugas sabéis que es una de las fases de la metamorfosis de los lepidópteros. Primero es oruga, después forma el capullo y luego ya eclosiona la mariposa o la polilla, ¿no? Bueno, pues se acaba de publicar recientemente un trabajo muy interesante que cambia el paradigma de muchos microbiólogos que pensamos que los microorganismos están en todas partes y que todos los animales, en el intestino de todos los animales hay microbios, ¿no? Como hemos dicho otras veces, en biología no hay dogmas y el único dogma en biología es que no hay dogmas. Se ha realizado un estudio en el que han analizado la composición microbiana del intestino de 124 especies de orugas distintas en Estados Unidos y en Costa Rica, y para eso han analizado las heces de las orugas. Han tenido que tomar muestras de heces frescas de oruga, un trabajo muy meticuloso, como os podéis imaginar, y además han tomado muestras de la microbiota de los microorganismos de las hojas donde estas orugas estaban alimentando. Y al analizar todos esos datos, la conclusión a la que han llegado es que, por una parte, la carga microbiana en el intestino de las orugas es muy pequeña, es varias órdenes de magnitud menos de lo que cabía esperar. Si en un intestino de cualquier animal la carga microbiana puede ser superior a 10 elevado a 9 bacterias por gramo, en las orugas pueden tener menos de 10 a la 4, son varios órdenes de magnitud menor, es decir, las orugas tienen menos microbios en su intestino. Y luego, al compararlo con los microbios que hay en las hojas de las que se alimentan, se ven que son prácticamente iguales. Es decir, la hipótesis es que los pocos microbios que puede albergar una oruga en su intestino son microbios transeúntes, no son residentes en ese intestino con una función intestinal. ¿Cuáles son las razones por las que las orugas pueden tener o no tener microbios, tener una microbiota muy pequeña? Bueno, estos autores que han encontrado algo parecido en otras larvas, por ejemplo en los insectos palos, etc., lo que sostienen es que el intestino de las orugas es un intestino muy sencillo, simplemente un tubo, además con un pH muy básico, lo que dificulta la colonización microbiana, y además el alimento permanece en el intestino muy poco tiempo, en menos de 2 horas el alimento ha pasado a través del tubo digestivo. Todo esto lo que probablemente favorezca es que los microbios sean transeúntes, que no colonicen y se estabilicen en el intestino de las orugas. ¿Y qué ventaja, si alguna, ventaja evolutiva puede tener un intestino sin microbios? Pues probablemente el que las orugas de esa manera no dependen de su microbiota intestinal para la digestión de las plantas y de lo que comen, ¿no? Es una manera, por decirlo de alguna manera, es como si la oruga dijera yo me lo guiso, yo me lo como y no necesito microbios. Y de esa manera, pues probablemente haya favorecido el que las orugas hayan colonizado distintos nichos ecológicos y ha aumentado su diversidad también, incluso alimenticia. De hecho, los lepidópteros, después de los coleópteros, es uno de los grupos de insectos más numerosos que hay, ¿no? Bien, como vemos, es un trabajo muy interesante que rompe uno de los paradigmas de la microbiología y que nos hace preguntarnos si quizá en otras especies animales o de insectos o en otros seres vivos nos podemos encontrar también nichos en los que los microorganismos sean simplemente transeúntes y no residentes. Rompe uno de los paradigmas de la microbiología. Bueno, con esto y con estas magníficas colección de mariposas y de polillas del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra terminamos nuestra retransmisión de hoy y nos vemos dentro de unos días. Muchas gracias.